participación. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias, doctor César, por esta invitación. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este evento que esperamos les contribuya en el manejo y en la identificación de los elementos que puedan ser de aprovechamiento para la mejora de sus organizaciones. Lo primero que debo decir es que este ejercicio que estamos haciendo con Cajasán es un ejercicio que básicamente lo que está es mostrando cómo está cambiando el entorno en el que nos estamos moviendo. Difícilmente esto lo hubiéramos hecho si no hubiéramos pasado por la pandemia, si no estuviéramos en la mitad de la pandemia. Porque muy difícilmente uno creería que tendría capacidad de convocatoria a una reunión de tipo virtual para hacer un diagnóstico remoto a un grupo grande de empresas. Nos comentaba ahora Ángela que hay del orden de 70, 80 empresas con 150 personas que manifestaron interés. Y esto pues es innovador, esto es distinto, esto es diferente. Y creo que es una de las mejores muestras de lo que viene no va a ser lo mismo. Siguiente, por favor. Entonces, lo primero que quiero plantearles a ustedes es que cuando uno está ante una crisis como la que se nos vino encima, sin avisarnos, sin decirnos, sin ningún tipo de posibilidad de nosotros tener alguna opción de decir, oiga, ¿qué voy a hacer? Nos cayó encima. Y todos empezamos a buscar qué teníamos que hacer. Cuando ustedes están ante una situación como estas, seguramente no son conscientes de lo que pasa por su mente, pero lo que pasa por su mente es lo que está sucediendo en este momento, y es que hacemos uso de nuestro pensamiento estratégico. Esa es una cualidad y una habilidad del ser humano. Pensamiento estratégico no es empresarial, es individual, es del ser humano. Y está compuesto por esos tres grandes elementos. Uno tiene que estar dispuesto a ver las cosas que le están pasando por enfrente a sus ojos, tener una apertura mental. Hay veces los paradigmas que tenemos en nuestros modelos mentales no nos dejan ver lo que estamos teniendo enfrente a nuestros ojos. De otra parte, tenemos que tener una capacidad de absorber eso que estamos viendo. Pero aún más importante es el preguntarse por qué está pasando y poder armar correlaciones. Aquí la capacidad de pregunta juega un papel muy importante, y es que uno se pregunte por qué están sucediendo las cosas. Y si ustedes se van a mirar un poco, y voy a ilustrar, si yo me pregunto por qué el COVID y por qué estamos sufriendo por el COVID, hay una respuesta de bulto, y es la gran interdependencia que hay en el mundo hoy. El proceso de globalización geográfica y globalización del transporte hizo que nos llegara mucho más rápido esta pandemia aquí. Si ustedes se acuerdan del ébola en el África, obviamente es una tipología de virus distinta, pero no nos llegó, no tuvimos que preocuparnos por esta. Pero esta, por la tipología del virus y por la gran interdependencia y la globalización, vuelvo y repito, que se ha dado, nos llegó mucho más rápido. A eso es lo que yo me refiero cuando hablo de preguntarse. Uno tiene que entender por qué pasan las cosas y armar unas correlaciones. Entonces, cuando uno está teniendo problemas en una empresa o en su empresa, lo primero que tiene que preguntarse es, oye, ¿qué me está pasando?
¿Y qué está pasando aquí afuera? Siguiente, por favor, Paola. ¿Qué está pasando aquí afuera? Y entonces ahí, cuando yo empiezo a leer lo que está pasando afuera, también me tengo que preguntar, ¿qué es lo que yo sé hacer? Y hay algo de lo que yo hago que no me lo puedan copiar, que otra persona u otra entidad u otro conjunto de seres humanos no lo puedan hacer. ¿Qué es lo que yo hago que es irrepetible, que no se puede hacer? Entonces, si me voy al ejemplo más sencillo, que es decir, yo tengo un puesto de empanadas en la esquina, es muy posible que yo tenga una sazón muy especial y que no la logra tener nadie, o tengo una receta que tiene unos ingredientes que no son copiables. Miren ustedes todo lo que ha pasado intentando copiar a Coca-Cola, pero nadie ha sido capaz de producir una bebida igual a Coca-Cola. ¿Por qué? Porque es no copiable. Entonces, hay muchos compitiéndole, pero no logran llegar exactamente a lo mismo. Y hay una respuesta de fondo, y es la gran mayoría de cosas en las empresas, si hay capital, seguramente se pueden conseguir. Uno es capaz de comprar los equipos, uno es capaz de comprar las máquinas, seguramente es capaz de comprar una buena proporción de la tecnología. Pero lo que no es comprable es eso que se llama la capacidad central de una organización. Y es que es lo que yo sé hacer, que es muy posible que sea la receta. Cómo mezclo los equipos, cómo, con las personas, con la información, con mi lectura del entorno, y esa receta es lo que yo sé hacer distinto. No es que yo tengo que inventar cosas, sino que yo puedo armar mi fórmula, mi receta, que me vuelva irrepetible y no copiable. Siguiente. En ese proceso, entonces, uno debe pensar mucho cuál es mi modelo de negocio. Y eso empieza por una pregunta donde aquí, en el trabajo que hacemos con Jaime Andrés de Eureka Group y con Cajasán, queremos hacer un énfasis muy grande en, de verdad, usemos la información. Nosotros no somos buenos usuarios de la información. En general, somos empíricos con unas entrañas capaces de tomar riesgo, y entonces la gran mayoría de decisiones las tomamos porque simplemente en nuestra cabeza dice, eso parece que estuviera bien, yo creo que es por allí. Cuando hoy tenemos posibilidades de tener información, de tener estudios, de tener acceso a esa información vía N mil formas que hay potenciadas por Internet. Entonces, el modelo de negocio, los productos y servicios deben ser con un propósito específico. Y es, siguiente, por favor. Y es que debe resolver un problema o satisfacer una necesidad. Y aquí es donde yo creo que ustedes deben dedicar mucho de su tiempo, porque especialmente las empresas mayores, las empresas que tengan 30, 40 años, nacieron y nacimos con una intencionalidad de adentro hacia afuera, de que yo, dueño de la empresa, o yo, gerente de la empresa, o yo, funcionario de la empresa, me imaginé que esto podía satisfacer una necesidad o resolver un problema que había en el mercado. Y entonces me inventé un producto, pero es porque yo creía que eso iba a ser así. Hoy esa no es la forma de hacer las cosas. Hoy hay que preguntarse qué es lo que necesita el mercado. De verdad, ¿cuáles son las tendencias de compra? ¿Cuáles son los problemas que la gente quiere resolver para yo, con mi producto o servicio, satisfacer esa necesidad o resolver el problema?
porque no vamos a lograr, nosotros podemos tener el mejor producto del mundo, pero no tener clientes. ¿Por qué? Porque no está satisfaciendo ninguna necesidad y mucho menos resolviendo un problema. Yo no sé si ustedes hayan logrado a veces identificar que las dificultades, a veces uno tiene productos muy chéveres, buenísimos, y no los logra vender. Y es por una razón, porque todavía no están resolviendo un problema de fondo, sino están resolviendo o satisfaciendo lo que se denomina una necesidad accesoria. Entonces, las necesidades accesorias o los problemas que son accesorios, las personas cuando entramos a una crisis como esta, inmediatamente dejan de consumirlo o ni siquiera lo miran. ¿Por qué? Porque es eso que le dicen a uno, uy, chévere tener eso, pues no me hace falta. Lo que uno tiene que siempre preguntarse es hasta dónde los productos o servicios que yo tengo resuelven de fondo un problema y ojalá pudieran entrar en la categoría de indispensables. Si ustedes se ponen a hacer un poquito de análisis de lo que sucede cuando hay grandes restricciones como las que estamos viendo en esta época del COVID, pues ustedes empiezan a ver que la demanda de los productos cambia. Entonces ustedes empiezan a ver cómo el consumo proteínico, que tenía una mezcla de carne de cerdo, carne de pollo, huevos, pescado, mariscos, empieza a moverse y hay unos que salen allí muy aporreados. ¿Por qué? Porque el contenido proteínico lo puedes conseguir, que es la necesidad fundamental para alimentarse, lo puedes conseguir con un elemento de menor valor. Entonces la gente deja de comer mariscos, que el que comía mariscos y ya no puede. Jaime Andrés nos mostraba en estos días una cifra que es muy impactante y es cómo durante la etapa, el momento del COVID, el ingreso que es posible de dedicar a su supervivencia están impactando en algo, como del orden del 30-35% de los ingresos de las personas de menor capacidad adquisitiva y del orden del 20% en los de mayor, independiente de cuánto sea cada uno, pero eso hace que usted tenga una demanda radicalmente distinta. Entonces, obviamente, si usted servicios que ofrece o los productos que vende no están satisfaciendo una necesidad muy importante o resolviendo un problema grave, pues siempre va a venir después en la cadena. Entonces, habrá veces que no clasificó uno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa es como la gran pregunta en estas épocas de crisis. Siguiente, por favor. Entonces, la pregunta se vuelve, lo que yo tengo planteado como mi estrategia para antes del COVID, ¿se mantiene en un tema de COVID, de después del COVID? Pues esa es la pregunta, dale, por favor. Esa es la pregunta que nos pone a decirnos siguiente, si nosotros estamos ante una situación nueva o va a ser la misma. Yo creo que todos que va a existir paradigmas nuevos, demandas nuevas, mercados nuevos y seguramente nos va a tocar hacer ajustes a lo que nosotros hacemos en forma muy drástica. Y algunos tendrán que reinventarse en forma total. Pero eso no es malo. Ahí lo que hay es que reconocer. Ustedes ven, y este es un ejemplo, pues, llamémoslo de corte muy, muy sutil, pero ustedes ven inclusive firmas tan grandes y de mercado de super lujo y de todo este poco de cosas como pueden ser las casas de moda internacionales, en este momento están haciendo tapabocas, están haciendo capas para proteger a la gente, etc. Les tocó ajustarse porque nadie les compra un bikini.
Entonces les tocó ir ahorita y decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Esa misma situación, estoy seguro, la estamos pasando muchísimos de los que estamos en esta reunión. Para darles un ejemplo, nosotros en IWE tenemos un servicio que se llama IWE Virtual, donde podemos atenderlos en línea, consultas específicas, momentos específicos. ¿Por qué? Pues porque no podemos ir a los sitios, porque hoy las preguntas de las personas son más específicas, están más asustados, necesitan una respuesta inmediata. Luego, ese mercado está cambiando, esa demanda está cambiando. Entonces, yo tengo que ajustar mi oferta. Sigue, por favor. Creo que todos hicimos ya el ejercicio de cuando llegó el COVID, nos hicimos siempre como unas 3 preguntas de fondo. La primera es, ¿qué tan mal se puede poner esto? La segunda, ¿qué es lo más probable que pueda suceder? Y lo otro es, hombre, ¿qué sería lo mejor que me pudiera ir estando en el mercado y en el producto y en los servicios que tengo? Y creo que en un altísimo porcentaje, lo primero que dijimos fue, oiga, venga a ver que aquí hay que proteger la caja. Entonces, ¿qué es lo que se consume mi caja? Y lo voy a suspender. ¿Y cómo voy a lograr que mi caja se mantenga vendiendo, por ejemplo, con menos crédito, no despachándole a quienes no me pagan, encontrando crédito para poder pagar mi nómina y poder pagar mis servicios, poder comprar a la mejor forma posible mis materias primas? Pero para un futuro que vemos que lo que queríamos era saber si sobrevivíamos o no sobrevivíamos. Hoy, casi 5 meses después, 4 meses largos, yo creo que si yo estoy en el mundo de la comida, por hablar algo, hablo de los servicios de restaurantes servidos a la mesa, si yo no hice algo muy drástico para entrar al mundo de los domicilios y para entrar al mundo de la entrega con algún tipo de plataforma y que pueda llevar a la casa entregando en el restaurante, pues la verdad es que seguramente tuve que salir de las personas, etcétera. Pero ¿se va a quedar así o va a intentar ver un mundo nuevo en esta conjunto de posibles opciones que puede haber a futuro? Por ejemplo, ¿hay algo de lo que yo vendía que era realmente muy atractivo? ¿Es eso posible de empacarlo y venderlo a través crudo y venderlo a través de alguna clase de servicio que ya no sea restaurante, llevado a la mesa, etcétera? Ese tipo de cosas son las que nos tenemos que resolver cuando nos planteamos qué vamos a hacer después de la crisis. Y seguramente también vamos a tener la opción de en algunos renglones crecer a una velocidad mayor, a una posibilidad mayor. El punto que quiero ilustrar es hay que releer el entorno, releer las oportunidades para uno redefinir su estrategia ante esta situación. Dale. Entonces, la pregunta de cómo voy a competir ahora, cómo voy a lograr que me escojan a mí por encima de mis competidores, pues es muy importante que lo tengamos claro. Si antes yo tenía y voy a ilustrar el tema en forma muy simple, y es qué tanto voy a poder yo, si mis diferencias, la razón de mi escogencia eran los atributos de mi producto, es que mi producto es de excelente calidad, pero lo tenían que ver, palparlo, sentirlo. ¿Cómo voy a superar eso
si ya la gente no puede venir a tocar el producto ni a sentirlo? ¿Cómo logro transmitir ese atributo de calidad que el factor sensorial me daba? Entonces, empiezan a aparecer dentro de estas opciones cosas que llegan muy cerca a esa realidad en el mundo digital, donde usted logra, en vez de hacerlo con el tacto, seguramente se pregunta, ¿lo puedo hacer con la visión? ¿Lo puedo hacer con el audio? ¿Cómo puedo entonces poder llegar a alguna forma distinta a competir? Pero ya no con la misma estrategia. A lo mejor entonces lo que me tengo que preguntar es, oiga, no, es que no, el tema no era, ya no me puedo seguir diferenciando por atributos del producto. Yo ahora lo que tengo es que encontrar una forma de un relacionamiento mucho más profundo con el cliente. Él antes venía aquí a mi tienda o a mi negocio o a mi empresa y me compraba y yo le vendía y el señor se iba feliz. Pero yo sé quién es él, sé dónde vive, sé qué es lo que genera su demanda, lo puedo yo ir a buscar, tengo la información para yo irlo a buscar y poderlo entonces yo accesar y decirle, mire, usted me compraba, usted venía, como ahora ya no puede venir, yo voy a donde usted, yo quiero entablar con usted una relación. Ese es un cambio de estrategia, porque antes usted lo escogían por los atributos del producto. Ahora es muy posible que ese cliente valore muchísimo el que, oiga, este señor no me pone a que yo tome riesgo, él está viniendo a decirme que él quiere seguirme vendiendo y él sabe cómo me llamo y sabe dónde vivo y me buscó contactarme, etcétera. Esa relación se vuelve muy, muy importante. Entonces, yo creo que ese tema de competir con qué estrategia y en qué momento es de extremada relevancia. Aquí se me cumplen mis 20 minutos. Voy a darle la entrada a Paola Camargo, que la va a presentar Angelita, que nos va a explicar un poco cómo es este ejercicio que le está proponiendo Cajazán a ustedes como empresas afiliadas y donde esto que ustedes oyeron ahorita es lo que nosotros vamos a aplicar fruto de el cuestionario que les vamos a presentar para que ustedes, si quieren tener un diagnóstico, si quieren saber dónde están los elementos centrales para trabajar en su empresa, lo único que tienen que hacer es contestar ese formulario, retornarlo y nosotros les estaremos entregando un diagnóstico con una ruta básica de trabajo. Así que, Ángela, muchísimas gracias. Doctor César, muchas gracias. Y a ustedes por su paciencia. Muchas gracias, doctor Hugo, por tu intervención. Muchísimas gracias. Antes de darle paso a la ingeniera Paola, les quiero comentar a todos los asistentes, a todos nuestros empresarios, que vamos a abrir un corto espacio al finalizar la intervención de la ingeniera Paola para que hagan sus preguntas. Lo pueden ir haciendo, las pueden ir formulando a través del chat y nosotros al final las recolectamos y vamos dándole respuesta a las dudas e inquietudes que vayan surgiendo alrededor de todo este espacio que estamos aquí desarrollando. Entonces, quiero darle la bienvenida a la ingeniera Paola Camargo. Ella es ingeniera industrial de la Universidad Javeriana y especialista en evaluación y desarrollo de proyectos de la Universidad del Rosario. Tiene 20 años de experiencia profesional, todos ellos en consultoría gerencial. En los últimos 10 años ha sido gerente de proyectos de consultoría en diversas industrias y actualmente se encuentra certificada como Project Management Professional por el Project Management Institute. Adicionalmente es docente de posgrados desde el año 2010. Entonces, bienvenida Paola, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias Ángela por la introducción. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Entonces, les voy a contar básicamente en qué funciona, cómo funciona este diagnóstico que estamos lanzando con Cajazán.
que, como les decía el ingeniero César al principio, lo que buscamos es aplicar una metodología que permita evaluar las empresas y realizar un análisis profundo de las diferentes áreas de gestión para con eso tener un entendimiento completo y poder definir cuáles son las áreas principales donde tenemos problemas y con esas áreas poderles marcar una ruta de acción para que puedan enfrentar esos problemas. Vamos a estar evaluando estas 6 áreas básicas de gestión, que son la estrategia, toda la parte financiera, la parte comercial, la estructura y personas, los procesos y todo lo relacionado con tecnologías de la información. Y adicionalmente, vamos a evaluar cómo están en un mecanismo de gestión que se llama alineación total, que es una metodología que nosotros manejamos de forma exclusiva y que nos va a permitir ver cómo están integrándose todas las demás áreas que hemos evaluado previamente. Entonces, ese es como se conceptualiza el diagnóstico. Seguimos, Paola, por favor. ¿Cómo se va a generar? ¿Cómo está compuesto el diagnóstico? Entonces, tenemos a la empresa que está conformada por estas 7 áreas y cada una de estas áreas está conformada por unas subáreas, diferentes temáticas que aparecen en cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, el área de estrategia tiene diferentes elementos. Para cada uno de ellos vamos a tener preguntas. Entonces, vamos a tener diferentes preguntas. Con esas preguntas, nosotros vamos a poder saber cómo están en cada subárea, después, obviamente, cómo están en cada área y después como un vistazo general de toda la empresa. En el siguiente slide vamos a ver, entonces, cómo se da este proceso. Paola, ¿me podrías ayudar? Listo. ¿Cómo se da la evaluación? La evaluación tiene 3 momentos importantes. Tiene la evaluación individual en la que por medio de las respuestas que ustedes nos hacen llegar con este formulario que les vamos a enviar, si deciden participar en él, es que nosotros lo vamos a evaluar contra unos parámetros que están relacionados ¿con qué? Con el sector en el cual ustedes se encuentran como empresa, con la actividad industrial en la cual ustedes están dentro de ese sector y con otros factores como el tamaño de la empresa y con buenas prácticas que nosotros manejamos a nivel nacional y a nivel mundial. ¿Esto para qué? Para que sea un diagnóstico lo más objetivo posible, donde nosotros ponemos a disposición de ustedes el conocimiento que tenemos en las diferentes industrias y en los sectores y de cómo funciona en general una organización para darles una evaluación. Una vez tenemos esa evaluación, vamos a aplicar una metodología con una matriz, que es la matriz Bester, que nos va a permitir identificar la correlación que hay entre las diferentes áreas, problemas, para identificar aquellas que son las generadoras de los problemas. Esto, digamos que en esta metodología lo que va a ayudarnos es a encontrar cuál es la causa raíz. ¿Por qué? Porque si nosotros atacamos las causas raíz, vamos a poder generar mayores soluciones y que generan un mayor impacto que si de pronto nos concentramos en atacar problemas que por sí solos no se resuelven o se resuelven de forma momentánea. Entonces, lo que vamos a buscar con esta metodología es identificar cuáles son las causas raíz para, por último, decirles cuál es la hoja de ruta que les recomendamos en la cual ustedes deben ir interviniendo esas áreas problema para generar el mayor impacto sobre las demás áreas. En la siguiente, puedes pasar, en la siguiente vamos a ver, esto es, digamos que muy ilustrativo. Después ustedes lo que van a recibir, cada uno de ustedes que diligencie el diagnóstico va a recibir un informe que contiene claramente, pues obviamente la explicación de lo que se hizo, pero van a poder ver un radar de la empresa como un todo para que vean cómo está su desempeño en estas 7 áreas y unos radares por cada una de las áreas para ver cómo están en los subcomponentes. Adicionalmente van a ver un comparativo de cómo están ustedes frente a las otras empresas de su sector. Sí, valga la pena aclarar que en el informe individual no se van a mencionar a los demás. O sea, ustedes no van a aparecer sus resultados en los informes de otra empresa. Pero sí les vamos a decir, ustedes que están ubicados en este cuadrante,
las empresas de este sector están en este, las de este sector están en este, es como de forma totalizada general. No vamos a dar los nombres de las otras empresas y la evaluación de las otras empresas, sino solamente la de ustedes comparando con unos subtotales y con unos totales generales de quienes respondan la encuesta. Y finalmente, esa hoja de ruta o el roadmap que les va a decir el paso a paso que les ayuda a llevar allá. ¿Cómo se va a llevar el proceso de diagnóstico? Hoy estamos en el momento 1, el lanzamiento de esta herramienta que estamos trabajando de la mano de Cajazán y de Eureka Group. Vamos a enviarles a partir de mañana un enlace para que nos ayuden a identificar lo que llamamos el preestudio responsables. Como ustedes vieron, allí hay 6 áreas. Puede que haya empresas donde diga yo como gerente general o como presidente o representante legal puedo contestar todo. Pero hay organizaciones en las que van a decir no, este pedacito de estructura de personas lo contesta mi gerente de gestión humana, el pedazo de finanzas me lo contesta mi gerente financiero y así sucesivamente. Ustedes deciden quién responde qué pedazo del cuestionario, nos hacen llegar esa información para que nosotros podamos generar los diferentes enlaces y esas personas puedan diligenciar el diagnóstico. Enviamos, una vez tengamos esta información, podemos enviarles el link del diagnóstico, les damos un tiempo para que ustedes hagan el diligenciamiento, nosotros estamos haciendo seguimiento, si tienen alguna duda en cómo poder contestar o que no les está sirviendo el enlace, todas las cosas que puedan suceder por el camino para asegurarnos que lo contesten. Después vamos a evaluar, nosotros vamos a hacer esa evaluación, como les decía, de forma individual y de forma comparativa. Generamos la hoja de ruta y les enviamos de forma electrónica individual a todos los participantes, a todas las empresas participantes, les enviamos su informe de diagnóstico. Y por último, vamos a tener un evento parecido a este, muy interesante de cierre, donde vamos a discutir los resultados relacionados de forma general y unas preguntas que aparecen allí que están relacionadas claramente con la crisis de COVID que estamos viviendo en este momento. Entonces, ese es el proceso que vamos a llevar. Vamos a estar de parte de sus contactos y los enlaces que tienen con Cajazán constantemente en contacto para que podamos ir avanzando en este proceso. Lo más importante es que ustedes tengan en cuenta que esto es una herramienta que Cajazán les está brindando para apoyarlos en este proceso y ayudarlos a encontrar ese camino que les pueda ayudar a generar o a mejorar esas áreas donde puedan tener oportunidades de mejora en este sentido. Es una herramienta, como les decía también Hugo, que de pronto en otro momento no la hubiéramos desarrollado, pero en este momento donde todos estamos buscando la virtualidad y que sea muy fácil y de corto tiempo generar este tipo de resultados, aprovechenlo, contéstenlo a conciencia, eso es para ustedes y espero que les sea de mucho provecho. Ahora sí, creo que no sé si abrimos como el espacio de preguntas. Sí, señora. Paola, tenemos una pregunta. Jorge Eduardo Pérez pregunta, ¿por qué y para qué esta iniciativa de caracterizar a todas las empresas afiliadas?